La masilla, al quedar mezclados los dos componentes, toma un color intermedio. Así que ya estamos listos para trabajar. En este caso voy a hacer este lateral. Voy a tratar de ubicarla en un ángulo que quede cómodo de ver. Este es un trabajo de varias capas. Primero utilizo un armazón de alambre con papel de aluminio para dar el volumen primigenio. Puede ser papel envuelto con cinta, que así es como hice el dinosaurio anterior. Cualquier relleno, tergopor, poliestireno expandido, cualquier relleno que nos ahorre un poco de masilla, porque si no sería muy pesado y costoso de generar. En las capas siguientes relleno lo que vendría a ser los huesos. Por ejemplo, acá en la patita tengo la menor cantidad posible, las articulaciones. En una segunda capa agrego los músculos más grandes, por ejemplo acá los del muslo, los de la tibia, los omóplatos, los músculos del cuello, Trato de llenar los volúmenes principales y se puede ir siempre agregando mayor cantidad de masilla en etapas posteriores. Así que, por ejemplo, este muslo me quedó más delgado que el terminado, y además, como está en una posición de flexión, acá debería haber más volumen en la parte delantera. Así que tomo una sección que calculo que va a cubrir el volumen. En este caso lo afino en la punta, porque se tiene que unir con un músculo que ya está, y porque los músculos tienen esta forma. Tienen el grueso en la parte central y hacia las puntas se unen con ligamentos, así que una cuestión anatómica. Acá lo ubico, lo alineo con un poquito de agua con detergente, me mojo los dedos para unir, y esto es como la cerámica. Con una esteca, otra vez mojada en agua, voy afinando y uno con el elemento que ya estaba fraguado. Ahí resolví el volumen que me faltaba. Acá yo hice un agregado de masilla que viene a ser la sección del final de la caja torácica, pero me quedó muy dispar para cuando agregue la piel. Así que con pequeños volúmenes de masilla trato de estirarlos para que quepan fácil. Los aplico antes de hacer la capa de la piel. Trato de emparejar ese salto que queda entre las dos capas. Por ejemplo, acá el vientre ya está terminado con los pliegues y las escamas que le estampé, y acá hay un salto muy grande que da. Por supuesto que antes de empezar vi muchos esqueletos, dibujos de esqueletos, recreaciones de artistas, de paleoartistas, bajo la dirección de paleontólogos, así que
No estoy especulando, sino que me baso en el trabajo de artistas. Por ejemplo, amasé esta masilla y sé que no voy a ocupar tanto en la parte que voy a hacer ahora, así que voy a dejar este pedacito para trabajar y el resto lo congelo. Lo aplasto así. Lo aplasto así para que esto se cristalice, se pone duro como cualquier cosa que se congela, porque debe tener algún rastro, a pesar de que es al aceite, es una resina, debe tener algo de agua, así que se congela. Lo dejo así como si fuera una pascualina. Lo pongo en el freezer sobre algo, obviamente que no sea comestible, algún plástico o algo. Esto se endurece y luego, ablandándolo un poquitito, se revitaliza. Lo voy a hacer ahora antes de que empiece el proceso de fraguado. La masilla es química, así que si tienen alergias, bueno, eso tendrán que utilizar guantes o algún tipo de crema que los proteja. Voy a empezar a aplicar la masilla en este área. Otra vez calculo la superficie, si se quedan cortos se puede pegar más, si les sobra se puede recortar, así que no hay problema. Calculo el área que voy a aplicar, en este caso el costado. Acá te voy a rellenar, hay como un pocito, a ver, voy a subir. Acá me quedó como un pocito detrás del omóplato, está muy exagerado respecto al otro lado. Lo relleno antes, así tengo un volumen parejo. La piel la estiro de forma orgánica y no la corto con un cortante, porque se tiene que unir. Obviamente, para que se una este pedazo que ya está terminado, voy a afinar el borde con los dedos otra vez mojados en agua con detergente. Es agua con detergente diluido. Detergente, lavavajillas, jabón, como le digan. Afino la piel y trato de darle la forma que voy a precisar. En este caso voy a pegar primero de aquel lado. Como si fuera una tela. En este caso la hice muy fina y se marcan los volúmenes que están abajo, así que es probable que tenga que agregar masilla antes de proceder al estampado de las escamas. Trato de sacar el aire y trato de llegar a un lugar que sea crítico, en este caso la unión de las caderas, cosa que luego cuando continúe el agregado de material no me quede en la mitad del cuello, por ejemplo, porque sería más visible. Así que voy a tratar de llegar y completar lo más que pueda. Acá, que es un área donde se une la pierna con el costado del abdomen, acá se supone que hay piel de sobra y luego se va a plegar, así que le puedo agregar. Y acá donde está, a ver, donde se une la parte vieja con lo nuevo, con la esteca, bajo para fusionarlo.
sé si se está viendo bien esto, pero acá se supone que hay un grupo muscular por debajo que hace que estos músculos se marquen, como está del otro lado. Pero acá, por ejemplo, me quedó demasiado hundido atrás del omóplato, así que voy a agregar un poquito de masilla para disminuir esa variable del volumen. Esta vez con esteca se fusiona y se cose, como se hace en arcilla. Acá sí voy a cortar en la espina dorsal porque luego le voy a hacer un agregado, probablemente con púas, así que lo voy a cortar. Y otra vez uno con el lateral que ya está hecho. Otra vez con el dedo mojado en el agua jabonosa aliso y me ayuda a ver cómo voy. En este caso quiero marcar un poco más la espalda, así que con una esteca que tenga una parte curva, también mojado en agua, voy a forzar este pliegue para que lo rehunda. Yo no tengo, y acá un amigo me acaba de mostrar que compró unos pinceles de silicona que no sé si con este material que es tan pegajoso funcionará, porque esto es pegajoso. De hecho, una versión para artesano de la epoxilina que se utiliza para reparar caños, así que su función principal es adherirse a otros materiales. Luego se le encontró este uso de modelado, pero como todo lo químico no es para lo que se creó. A ver, voy a tratar de que entre un cuadro. Se está complicando mucho. Una vez que estoy satisfecho con el volumen, puedo trabajar. No tengo herramientas muy sofisticadas, así que con la misma esteca de punta, que tiene como un filo, es como si fuera un cuchillo, y con el humilde mondadientes, escarbadientes. Esto también lo mojo en agua para que esté siempre húmedo. Y en este caso, como uní el volumen, también tengo que unir los pliegues para que continúe y forme una sola superficie. Así que voy a buscar los pliegues que ya tengo. A ver, voy a tratar de ubicar la luz, así se nota con más contraste. Los pliegues que ya tengo hechos en la parte de abajo y los estiro hacia arriba. Estos pliegues generan luces y sombras, así que, y bueno, tienen un sentido, en el sentido de que la piel del animal se pliega más para este lado, porque el cuerpo se mueve hacia los lados y quizás no tanto hacia arriba. Así que los pliegues son siempre consecuencia, como cualquier arruga en nuestra piel, de cómo se mueve el cuerpo. En este caso, en los laterales, si las hago en forma vertical,
que se crucen como si fuera el cuero de un elefante. Y acá es un sentido estético, es a gusto de quien lo hace. Voy llevando los pliegues que se unan con los que están en el vientre desde abajo. En este caso yo no voy a hacer mucha continuidad porque luego le voy a agregar, pero también los uno con la espalda. Yo trabajo generalmente por mitades, así que a ver, ahí sí se nota. Trato de que se unan en la espalda, así que lo mismo, continúo los que están de este lado y lo arrastro hacia el lado nuevo, hacia la masilla fresca. Y acá en este caso las líneas en el muslo, en la pata en general, van en sentido horizontal del músculo, así que acá cambiamos, en esta parte cambiamos de sentido, así que voy a ir llevando las líneas que luego serán horizontales en la pata, las voy llevando en forma que rodeen la unión del muslo con el lateral. Ahí se une con las verticales y van hacia ese lado. Bueno, yo voy a continuar con este lateral y voy a unir la parte superior de la cadera y luego continúo porque no tengo mucho para ver. Bueno, ahí terminé de hacer las líneas de la piel que agregué. Como ven, las líneas del cuello se tiran hacia atrás para rodar el omóplato en forma transversal a lo que vendrá a ser la piel del resto del cuello, igual que en la espalda. Acá se cruzan algunas son más profundas, otras más superficiales. En este caso es un animal delgado, joven, o un subadulto o un adulto pero relativamente joven, así que no tiene piel que le caiga, ni muchos pliegues ni arrugas, así que la piel está bien tirante sobre el cuerpo. Tampoco le hice marcas. En otros modelos sí le he hecho primero que se le marquen las costillas o los músculos mucho más pronunciados, o la piel que caiga de los pliegues en las patas. Generalmente estos son en los dinosaurios más grandes, los he hecho así, para que parezca más como la piel suelta, rugosa y vieja. Una vez que están hechas las líneas, que espero que se noten a ver con los cambios de luz, una vez que están hechas las líneas, yo no uso moldes de escamas porque no tengo, más que nada. Esto es una malla mosquitero de la que se usa en las ventanas. Lo arrugué para deformar las grillas, que no quede tan cuadrado, así en forma de muñequita, para que queden irregulares entre sí. Esto no va a generar escamas, va a generar pliegues, cortes en estos pliegues, para que quede como la piel de un elefante, que es como muy quebradiza. Entonces esto lo aplico y ven cómo hace cortes transversales. Lo aprieto despacito en algunas áreas, en otras más largo. Esto quiebra y no deja la piel tan rígida, solamente de pliegues en un sentido, sino que le da un poco más de realismo.
Acá le completé arriba de la cadera y apenas el inicio de la cola. Una vez que está así quebradiza la piel, procedo a hacer las escamas, que muchos me han preguntado cómo las hago. Tampoco, otra vez, porque no tengo herramientas especializadas. Es con lo que pude hacer. Si son escamas más grandes, acá me hice un rulito de alambre, que estos pueden tener varios o lo van achicando o agrandando, depende del dinosaurio o el animal que haga. En este caso le hice un rulito de alambre para hacer escamas más grandes. Acá lo usé poco, los usé para hacer el borde del labio, así en diagonal, desde abajo, entonces hace las escamas grandes de lo que vendría a ser el labio, y el origen de estas escamas más grandes sobre las órbitas oculares. Luego los fundo con palillo, por ejemplo acá en el labio, una vez que están marcadas, pronuncié los pliegues hacia adentro, y en la mitad de la escama, para que no quede tan grande, la aplasté un poquito. Así formé el labio del dinosaurio. También me sirvió para acá, que lo fui mezclando con la aguja. En estos animales chiquitos le hago escamas con la aguja. En el Andesaurus, que fue un animal enorme, está hecho puramente con pliegues y la malla, con esta malla. Es la escala del animal, es suficientemente grande como para que sea creíble una piel, nada más que con esta textura, muy parecida a un elefante. Y en algunos sectores solamente le hice escamas en la cara rodeando los ojos, toda la cara, que es muy chiquita, la cabeza muy chiquita del Andesaurus, le hice con esta aguja. Es una aguja hipodérmica, pero muy gruesa, no es la que se utiliza normalmente para poner inyecciones, es muy gruesa. Y tiene, acá le voy a limpiar la punta. La punta está hecha en diagonal. A ver si se alcanza a ver, ahí. Depende cómo se aplique, yo la doblé para que me fuera más fácil llegar a zonas interiores. Depende cómo se la aplique, logro una escama muy chiquitita, por ejemplo acá, en los ojos, apliqué apenas la punta, muy para afuera y muy superpuestas, hice escamas chiquitas. Acá la hice más acostada, por ejemplo, ven, entonces se ve la escama más alargada, más grande, y está menos superpuesta, entonces logro escamas más grandes, pero es el mismo, siempre el mismo instrumento. Depende cuánto lo incline para que se clave la punta o toda la elipse de la aguja, y cuánto la separo entre sí, logro texturas más finitas como esta zona y la zona debajo del ojo, o texturas más grandes como el resto del cuerpo. Así que ahora voy a aplicarlo acá para que vean, pero voy a hacer un poquito nomás en cámara porque lleva mucho tiempo y tengo poca memoria para grabar. A ver si toma esto bien. Acá voy a tratar de unir con la parte de abajo. No sé cómo puedo hacer para que... Voy a tratar de unir con la parte de abajo, que ya está seca. Así que voy a unir golpeteos muy chiquitos para unir estas escamas que eran más chiquitas. Y luego las voy inclinando y las voy haciendo más grandes. A veces las superpongo para quebrar una que quedó muy grande. Ahí quizás se note mejor.
Esto hay que hacerlo de forma bastante, si bien con un criterio estético, hay que hacerlo bastante rápido porque ya la masilla está en la fase final de fraguado. Da un tiempo de 45 minutos a 1 hora, depende de la temperatura. Si hace más calor empieza a fraguar. Al principio está blanda, más blanda, pero luego fragua más rápido. Entonces el texturado fino lo dejo para, obviamente, para el final, no solo porque es lo último, sino porque al estar más dura la masilla, la aguja no se hunde tanto y quedan unas escamas más orgánicas, más sutiles. Si quiero hundir y hacer una escama que se note más, lo puedo hacer, como esa, y alrededor hacer escamas más chiquititas y sutiles, pero naturalmente al apoyar la aguja hace unas escamas un poco más delicadas. Ya que tengo una única medida en este caso para hacer las escamas, luego veo si hay algún sector donde quedaron escamas muy grandes o falta, y luego que hice las escamas, si algún pliegue se borró mucho, lo vuelvo a marcar. Lo vuelvo a marcar. Ahí se nota con la luz. Lo rectifico. Los pliegues que son más notorios, no todos. Algunos van a quedar perdidos entre las escamas, como naturalmente la piel. Tenemos arrugas en las manos, por ejemplo, que se notan menos y otras que se notan más. Así que naturalmente la textura de las escamas las va a ir cubriendo. Así que solamente remarco las que me interese que tengan más notoriedad. Bueno, sigo, voy a completar todo este lateral y lo muestro en un momento y ya terminaré. Bueno, las texturas de escamas ya están todas hechas. No sé si se nota bien con la luz. Están todas hechas, está simétrico, a pesar de que, bueno, de la curvatura de la espalda, está simétrico con la otra parte, que es algo importante que busco. Así que voy a reforzar algunos de estos pliegues que dije. Los que hacen más sombra son los más que se notan más, así que continuar estas líneas, variando el ángulo para ver cuáles son los que se notan y los remarcaré. Estoy satisfecho, sí. En este caso, bueno, como dije, es un animal joven. Si bien está flexionado hacia su izquierda, el torso está apenas flexionado. Lo que, a ver si se alcanza a notar ahí. El torso está apenas flexionado. Es muy poquita la compresión que hay de este lado. Lo que tiene más flexión es el cuello y la cola. En este caso, como la flexión es muy poca, no hay tanta diferencia de volúmenes. La caja torácica se mantiene, acá sí se hunde un poco lo que vendría a ser el abdomen, está como hundido en esta zona y se generan unos pliegues, y del otro lado, porque el abdomen está estirado, entonces no se hunde tanto, sino que la piel está estirada y la piel de unión del muslo con el torso no va a ser tan notoria como de este lado, porque en realidad queda cubierta prácticamente por el muslo. Va a haber, pero es muy poco, mucho menor al otro lado. Pero bueno, es este caso. En animales, cuando el torso gira más,
lo que debería pasar es que el volumen del abdomen se marquen más los pliegues en esta unión, inclusive que haya más volumen. En este caso es un animal muy delgado, pero en un animal que tuviera más volumen, un triceratops por ejemplo, o un hadrosaurio, el abdomen debería inflarse más de este lado y arrugarse más contra el muslo, y del otro lado, el lado que se estira, como la piel se estira y debe cubrir más superficie, las arrugas deberían ser menos notorias. De este lado la piel estaría más arrugada, y de este lado los pliegues deberían ser menos profundos, porque la piel, al estirarse, las arrugas se alisan cuando se cierran los pliegues. Obviamente los pliegues se marcan más, y entonces del lateral que se estira se debería marcar además la caja torácica. En este caso, como dije, es un animal muy delgado, pero no tan delgado como para que se marque la caja torácica, ni está tan flexionado como para que se marque. Si fuera un animal de porte pequeño, un dromeosaurio, un velociraptor o algo, un animal chiquitito, que generalmente son mucho más delgados, tienen menos masa muscular, quizás sí se marcaría la caja torácica más fácilmente. O si fuese este mismo animal o uno más grande que está más torsionado, porque está volviendo sobre sí o se está agachando para buscar una presa, entonces quizá también se marcaría más la caja torácica. En este caso decidí no hacerlo, porque está en una pose bastante serena, está apenas como comenzando a caminar y girando su cabeza para ver con este ojo la situación que pasa acá. Acá en el dibujo no decidí todavía si hacer una hembra empollando en el nido, agachada como un ave, o una presa que está agonizando en este sector. De cualquiera de las dos formas, el dinosaurio lo que está haciendo es girando la cabeza para ver de este lado. Si bien la visión no alcanza a ser binocular, porque en este cráneo la visión no es binocular del todo, puede ver un poco con los dos ojos hacia el frente, pero está girando la cabeza para ver con más detalle. Y las manos no están en posición de ataque, están en posición de reposo quizás. Bueno, esto fue todo. Así se realiza el resto del cuerpo. Obviamente que hay zonas más delicadas. Yo acá hice una zona sencilla porque en la cámara que tengo no dispongo de mucho espacio para grabar, y porque sería muy tedioso y muy complicado trabajar y a la vez estar filmando. Por supuesto, los cráneos son mucho más complicados, pero se trabaja de la misma forma. Primero un armazón de alambre, luego un relleno de papel o de papel de aluminio, luego masilla para formar la figura básica, mucho más pequeña. La figura básica en este caso fue como un rectángulo que se afinaba hacia la punta. Luego que secó, armé como un esqueleto con los arcos, del lugar donde iban a estar las fosas nasales, la división de los labios, y a ese mismo, sin que se secara en ese caso, fui agregando volumen ya para formar sobre el esqueleto la piel. En este caso es un esqueleto es un cráneo bastante cadavérico, si se quiere, donde la piel está muy pegada a los huesos, así que una vez que conformé los huesos, fui agregando masa para formar los labios que se superpongan, porque por debajo van a asomar los dientes,
la masa para formar el ojo, que el ojo está hecho con esta parte de la jeringa, o con cualquier, puede ser un rulito de alambre, puede ser una lapicera, depende del animal, pero bueno, siempre una zona. Yo no uso ojos de vidrio ni de acrílico porque son muy chiquitos para esta escala. Entonces voy agregando el material, siempre uniendo con esteca. El material que agrego lo fundo con esteca o pincel de silicona, eso deberían probarlo. Marco nuevamente pliegues muy básicos. Hago la textura con las escamas, como ya les dije. Con la aguja hago las texturas más chiquitas. Con este rulito de alambre u otro más grande genero las escamas, en este caso de los labios, y por sobre el ojo. También puede ser esto mismo que usé para el ojo, o cualquier herramienta que sea circular, porque luego las escamas se pueden fundir entre sí o deformar. En este caso quizá le agregue algo más que sobresalga aún más en lo que sería el arco por encima del ojo, para darle una apariencia más amenazante. A pesar de que me gusta la forma, quizás le dé una apariencia más amenazante, o para destacar lo que sería el macho de la hembra. Si hago una pareja y este es el macho, tampoco está decidido que sea el macho, pero si lo es, quizás le haga algún adorno más en el cráneo para destacarlo. Las patas, al igual que las manos, como están acá, las dejo en alambre hasta último momento. No tiene una base de esqueleto. Es directamente, una vez que ya está decidida la pose, sobre los mismos alambres de estas patas, como esta, como la de este lado, que está en alambres, aplico la masilla. Si el pie está flotante, obviamente lo cierro por debajo también, fusionando los bordes de la masilla. Y si van a quedar, en este caso, apoyadas con una piedra, directamente trato de que la masilla rodee el alambre y la costura quede por debajo. También agrego volúmenes. Con la esteca voy conformando la división de los volúmenes del dedo, como tenemos nosotros. Los dedos tienen como almohadillas que se rehunden donde están las articulaciones. Acá atrás también tiene unas almohadillas, como tenemos nosotros en la palma de la mano, como tienen los gatos y perros, por ejemplo, que es algo fácil de ver. Acá esta zona son los nudillos. Bueno, nos podemos fijar en cómo se separan nuestros dedos, o buscar referencias de patas de aves, como para ver el perfil de cómo se unen los nudillos. Luego se unen los tres dedos, y acá está lo que vendría a ser la primer falange, que es un dedo más chiquito que queda por dentro de las patas. Y luego en las puntas le hago un pellizquito para adentro y le agrego la garra o pezuña, depende del animal. Como este material se pega sobre sí mismo, trato de conformarlo, y sin tocarlo demasiado. No lo fundo como cuando fundo dos piezas, sino que se pegan por contacto. También como se pegan, a veces se despegan. Por ejemplo, acá se me perdió la uña, la garra mejor dicho, de este dedo, así que la tendré que recrear y pegarla nuevamente. La piel del cuello, a ver si alcanzo a tomar la piel del cuello ahí. También se arruga en un sentido, porque esta piel se debe expandir para que los alimentos pasen, y quizás se infla en algún llamado de apareamiento o al rugir, así que esta piel tiene los pliegues en este sentido para permitir que se infle, y el resto de la piel va a ir muy pegada al cuerpo. Quizás vuelva a hacer otro video cuando arme las garras de las manos y el brazo en general. Esto va a ser lo último
porque como me queda en el paso para terminar las partes internas, es muy molesto y generalmente estoy modificando la postura para que me permita acceder. Así que lo último va a ser los brazos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Hasta luego.